momento, Señor, a no volver atrás, sino más bien seguir avanzando y que tu carácter, Señor, oh Dios, que la imagen de Cristo sea cada vez más formada en cada uno de nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra, ministra nuestro corazón, Señor, oh Dios, que esta mañana esta palabra nos capacite, nos arme, nos instruya, nos afirme, nos prepare, Señor, para ser buenos obreros de tu palabra, obreros de tu Señor, de tu propósito, de tu obra, Señor, oh Dios, que cada una de tus palabras que son inspiradas nos instruyan, nos redarguyan, Señor, oh Dios, para que cada uno de nosotros seamos cabalmente preparados, Señor, oh Dios, para toda buena obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar a buscar un pasaje que tiene varios versículos que se encuentra en Mateo capítulo 13. Es una historia o es una parábola que Jesús cuenta, que yo sé que es muy conocida, pero vale la pena que la leamos en este día. En Mateo capítulo 13. Amén. Lo buscamos ahí. Vamos a leer todos esos pasajes de la parábola y luego pues de ahí vamos a estar remontándonos en la enseñanza del día de hoy. Mateo capítulo 13 dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en la tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por uno, otras al 60 y otras al 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos dijeron a Jesús: ¿por qué le hablas en parábolas? Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a aquellos que no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice: al oír ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no recibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Dice: y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirán con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían, y no lo sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque en verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no le vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Jesús está aquí hablando con los discípulos, y él pues contó esta parábola. Algunos o la mayoría no entendieron qué era lo que Jesús estaba queriendo decir con esta enseñanza. Pero Jesús luego en versículo 18 va a dar la explicación de lo que esto significaba. Dice así: ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que sembró la semilla junto al camino, y aquel en quien se sembró la semilla de pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo.
Dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel que dice, aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y le entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro al 100 por uno. Bueno, Jesús está hablando de esta parábola y luego hace una explicación. Y él lo que dice es que cuando el sembrador salió y tiró la semilla de la que significa la palabra, dice que cayó en 4 corazones, en 4 grupos diferentes. Una que dice que cayó en el camino y vinieron los pájaros y se llevaron la semilla. Esa semilla pues no germinó y no dio fruto, no dio nada. Y Jesús aquí dice que es como aquellas personas donde cae la palabra del Señor, pero dice que Satanás de una vez viene y roba aquella semilla. Así que esa palabra no produce absolutamente nada en el corazón de ese grupo de personas. Por eso es que muchas veces vemos algunas personas que pueden venir a una iglesia o quizás usted les habla del evangelio y ustedes ven que están totalmente cerradas, que no reciben nada. Bueno, ya Jesús había hablado que había un grupo de personas así, que el enemigo viene, roba la semilla y no produce absolutamente nada, nada de nada. También luego el Señor explica que hay un segundo grupo y son aquellas que dice que cae en las piedras. Dice que esta semilla germina, empieza a crecer, pero rápidamente el sol, el clima las quema y como no tenían mucha raíz, mueren rápidamente. Como no tenían mucha raíz, no se pueden alimentar, así que el sol y todo el viento y todo el clima las afecta y rápido esta plantita muere. Jesús nos explica que estas son aquellas personas que dice que reciben la palabra. De repente vemos que se animan, que se contentan, toman esa palabra para ellos, reciben esa palabra con alegría, salen de un culto, salen de una reunión alabando al Señor, pero en la semana viene el lunes del trabajo, martes día de trabajo, viene la semana y dice que vienen las preocupaciones, vienen las pruebas, vienen las dificultades y esa semilla muere, esa plantita muere. O sea, todas aquellas preocupaciones, sobre todo las personas cuando empiezan a conocer al Señor, empezamos a vivir algo y es que empezamos a tomar decisiones, amén, porque ya luego queremos hacer cosas que honren a Dios, pero cuando el asunto se pone cuesta arriba, cuando vemos que la cosa no se pone como esperábamos, nos desanimamos o este grupo se desanima y dice que la palabra no da fruto. Luego viene el tercer grupo que dice que cae en los espinos. Igualmente, esta semilla germina, esta semilla crece, esta semilla empieza a verse bonita, empieza a dar a que uno vea resultados en aquella tierra o en aquel grupo de personas. Pero luego estas personas con los afanes de la vida, con todas las cosas que nos llaman la atención, dice que todo esto, estos espinos empiezan a ahogar la palabra. Ya este grupo de personas se ocupan de las cosas de esta vida, su trabajo, su profesión, sus negocios, su familia, sus hijos. Y no es que eso sea malo, por supuesto que no. Nada de eso es malo. Pero eso es cuando empezamos a darle prioridad a todas aquellas cosas terrenales que al Señor. Y resulta que esos espinos que representan todas esas cosas empiezan a ahogar esa palabra y tampoco da fruto. Jesús también dice que una cuarta cae en otro grupo y esta es el grupo que dice que era una tierra fértil,
un corazón fértil. Y dice que esta semilla cae en ese corazón y empieza a dar fruto. Y dice que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Qué interesante esto, mis hermanos. Porque Dios no está diciendo aquí, el Señor no está diciendo que todos dan el 100 por uno, sino que algunos dan el 100, el 60 y el 30 por uno. Pero en todos los casos de este grupo es personas, son corazones que dan fruto. Si usted y yo, que ojalá que así sea, seamos del grupo cuarto, mis hermanos, nosotros debemos de dar fruto. Nuestro fruto se tiene que ver. Quizás no igual que aquel hermano que está sentado a la par de nosotros, porque todo depende de las capacidades, los dones o del llamado aquel que Dios nos haya dado a cada uno específicamente. Pero usted tiene que dar fruto. Usted y yo tenemos que dar fruto. Una persona que dice que es cristiana y no da fruto, pues es uno de los otros tres, pero no del cuarto. No puede ser que un cristiano no se le vean sus frutos. Pues Jesús nos está hablando de estas parábolas y nos está hablando de esto. Pues tomando este pasaje, sobre todo la última parte, donde Jesús dice que este creyente, que este cristiano sí da fruto, es aquí donde vamos a despegar en esta enseñanza, mis hermanos, para que usted y yo, a través de su palabra, seamos motivados y seamos edificados, para que seamos ¿qué? Perseverantes, para que seamos firmes en medio de todas las cosas. Así que vamos a ver algunas de las razones por las cuales usted y yo podemos mantenernos firmes. No es por un asunto de una actitud positiva. No es porque usted diga, este año me va a ir bien. Yo no sé usted, pero yo entre el 31 y ayer, estuve viendo el Facebook y usted verá que está lleno de puros mensajes que parecen bonitos, pero llenos de positivismo, ¿verdad? Que es el año de comienzo, que es el año, y sí, claro que sí, aunque para Dios todos los días son iguales, en el sentido que la palabra dice que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. El Señor no está celebrando fines de año ni inicios de año. No. El Señor vive por la eternidad. Pero nosotros sí, ¿verdad? Nosotros sí, como que nuestra mente funciona así, como un fin y un principio. Y pensamos que todo lo que no logramos el año pasado, queremos lograrlos en este año. Y empezamos a poner metas y empezamos a poner sueños y empezamos a ver qué queremos lograr. Este año voy a trabajar, este año voy a tener mi casita propia, este año voy a sacar tales materias de estudio, este año, no sé, montones de ideas. Y no está mal, por supuesto que no. Pero yo veía en el Facebook ese montón de pensamientos y ese montón de cuadritos que parecen bonitos y que son declaraciones, y yo declaro que este año todas las bendiciones del Señor son para mí, y yo esto y yo lo otro. Y mis hermanos, pero el perseverar en Cristo va más allá de una mente positiva. El perseverar en Dios, manteniéndonos firmes en Él, va más allá de que usted y yo tengamos muy buenas motivaciones. Va más allá que eso. Usted y yo necesitamos del poder del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra de Dios y necesitamos del Señor. Porque sin esas cosas, usted y yo somos igual de vulnerables como cualquier persona que no conozca al Señor. Y por lo tanto, esto no nos asegura de que usted y yo terminemos bien la carrera. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las razones. Y una de las razones no es que una sea más importante que otra, solamente las voy a ir mencionando en este orden como para irnos acomodando. Pero una de las razones para que usted y yo nos mantengamos firmes y seamos creyentes que den fruto para que el Señor sea glorificado por aquel fruto que usted y yo demos, es el amor. Una de las razones es el amor
que el Señor nos ha tenido a usted y a mí. Yo no sé si usted lo sabe, no sé si usted lo recuerda, mi hermano, mi hermana, pero el Señor nos amó primero a usted y a mí. Si no hubiera sido porque Él nos amó primero, porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, porque Él nos atrajo a Él, usted y yo no estaríamos aquí. Usted y yo no conoceríamos al Señor. Pues uno de los motivos para el cual usted y yo tenemos que mantenernos firmes es entender que el amor del Señor está con nosotros. Y quiero que busquen conmigo, mis hermanos, Mateo capítulo 5. Perdón, Romanos capítulo 5. En el libro de Romanos, Pablo nos está hablando de que él dice que todos nosotros hemos sido enemigos de Dios, que todos nosotros estamos sentados en el banquillo de los acusados. Así fue nuestro pasado, pero fue por el amor y su misericordia que Él nos llamó, nos perdonó, que Él murió en la cruz por nosotros y nos hizo hijos. Y quiero que leamos Mateo capítulo 5, Romanos capítulo 5. Amén. Dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué dice? El amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Imagínense aquí, mis hermanos, Pablo escribiendo esta carta a los romanos. Y empieza Pablo a decir muchas cosas. Y una de esas cosas empieza a decir, bueno, que hemos sido justificados por la fe, que por Cristo es que hemos sido salvos. Pero, y yo me imagino que los hermanos de Roma empiezan a leer esto y se empiezan a alegrar y a contentar. Amén, bendito sea el Señor, que somos salvos por fe, por su misericordia. Pero sigue leyendo y dice también aquí, vamos a ver. Dice que también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en cual estamos firmes. Amén. Seguro decían los hermanos de Roma. Sí, hermano Pablo. Amén. Así es. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Así es. Pero Pablo continúa y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y seguramente algunos decían, ¿verdad? ¿Cómo? En las tribulaciones. ¿Cómo es que nos vamos a glorificar en las tribulaciones? Pablo, pero ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Dice, nos glorificamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, dice, produce paciencia. ¿Cuántos de nosotros vemos la tribulación así? Posiblemente la mayoría, cuando estamos en momentos de tribulación, no lo vemos así. Lo vemos más bien como algo angustioso, como algo cargoso, como algo que más bien a veces hasta nos da una quejabanza, en vez de entender que esa tribulación o lo que Dios esté haciendo, no importa lo que sea, Él la está usando para producir en nosotros paciencia. Y dice Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, y esa paciencia va a producir en ustedes y en mí, dice Pablo, carácter, un carácter aprobado, un carácter de Cristo, la imagen de Cristo en nosotros. ¿Realmente lo vemos así, mis hermanos? Que la tribulación de verdad
está formando el carácter de nosotros, o más bien esa tribulación saca el carácter que nosotros tenemos, o más bien saca lo malo de nosotros. Como decía un pastor, es como una pasta de dientes donde cuando la estripan sale lo que hay dentro. Sí, muchas veces eso también sucede. La tribulación, las angustias sacan lo malo de nosotros. Ahora, eso no está mal. Ojalá que así fuera y sacara lo malo de nosotros, pero para quitar eso de nosotros y que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Pero lamentablemente muchas veces eso no sucede, sino más bien la tribulación lo que hace es sacar todo lo feo y lo malo de nosotros, todo lo que realmente éramos. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo que ese hermano o esa persona tal y tal cosa? Bueno, es que eso era lo que había en el corazón. Y a veces las pruebas hacen eso, que saquen lo que hay en nosotros. Pero dice Pablo aquí que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter aprobado. Eso debe de ser nuestra oración, que cuando estemos en esa circunstancia, mis hermanos, Cristo forme su carácter en nosotros. Y dice que ese carácter también produce esperanza. Y esa esperanza, dice, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, no es una esperanza de una mente positiva. No es una esperanza de que hoy yo sí voy a poder, que yo soy muy valiente, que yo soy muy capaz. No, es una esperanza que no trae desilusión, sino es una esperanza en entender que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y que Él está con nosotros y que Él no nos va a dejar en tiempo de angustia o de tribulación o de prueba, sino que su amor se va a revelar en cada uno de nosotros. Dice que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. Y usted y yo no luchamos en esta vida solos, sino que el Espíritu Santo está con nosotros, ayudándonos y dirigiéndonos a la voluntad de Dios. Dice Pablo aquí que esas tribulaciones podrían ser en su momento, mis hermanos, que nos lleven de angustia y que esas tribulaciones nos gobiernen y empecemos a sentir que vamos tambaleando. Pero Pablo nos motiva y nos dice que no, que más bien esas tribulaciones nos van a ayudar a mantenernos en Él. Así que vean, mis hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo he aprendido y lo he aprendido a las malas, porque así ha sido. Lo he aprendido a las malas, pero bendito Dios que aunque por las malas me ha enseñado. Pero cuando yo he tenido momentos difíciles de mi vida, aunque mi corazón y mi mente y mis sentimientos quieran decir otra cosa, pensar otra cosa, sentir otra cosa, yo le digo al Señor, Señor, cumple tu propósito en mí con esto. En este momento no lo entiendo. En este momento no sé qué es o para qué es. Y quizás, mis hermanos, quizás en algunas ocasiones no sepamos por qué fue que sucedió aquello. Pero una de las cosas en las que yo me agarro en Señor es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces pienso que es como aquellos papás que tienen hijos, que sus hijos hacen berrinche, que sus hijos están pidiendo algo y lloran y pareciera que el mundo se les acaba si usted no les da aquello. Y quizás de repente sus hijos le dicen, usted es malo, ya no te quiero. Decían mis sobrinos a veces, ya no te quiero, ¿verdad? Porque pedía aquello y parecía que no podían vivir sin aquello que usted le diera. Y lloraban y se revolcaban y quizás ustedes como papás se les ha partido el corazón muchas veces. Quizás
han cometido el error de ceder al final de todo, pero quizás que no, quizás usted dice no, porque esto no le conviene. Porque esto no le conviene. Él es un niño, él no sabe lo que es bien para él. Pero yo como mamá o yo como papá sí sé. Entonces cuando yo he estado en esos momentos difíciles y que hasta berrinches he hecho, porque así es, hasta berrinches he hecho y le he reclamado a Dios muchas veces, llego a la conclusión que digo, Señor, estoy como un niño malcriado, haciendo berrinche y preguntándole por qué, por qué, por qué. Pero también entiendo que tú eres un padre amoroso y que tú sabes lo que me conviene. Y tal vez en este momento no lo veo, pero sé que tú sabes que esto es para mi bien. Así como los niños no saben que cuando usted le está pidiendo un cuchillo o algo así, o que le dé la llave del carro porque quieren manejar, usted no se lo da, ¿verdad? Aunque lloren y se revuelquen o no sé cuántas cosas más podrían pedir. ¿Pero por qué? Porque usted sabe que aquello le va a causar un daño. Pues así es Dios de amoroso. Él sabe lo que nos conviene. Y todo lo que nos conviene no es por nuestro egocentrismo, no es para que usted cada vez sea mejor o más carga. No, 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 no. Es que Él sabe que todo lo que nos conviene es para conocerlo a Él. Y es para que usted y yo seamos más como Él. ¿Qué más podríamos pedir? Qué más hermoso es que usted y yo cada vez más nos parezcamos a Él. Bueno, mis hermanos, dice entonces, vamos a ver por dónde voy. Así que bueno, Pablo entonces le está hablando a los hermanos de Romanos que aún en las tribulaciones ellos se pueden glorificar, ellos se pueden alegrar. Así que mis hermanos, tenemos que entender que cuando estamos en momentos difíciles, una de las razones para mantenernos firmes y constantes es el amor de Él que ha sido derramado en nuestro corazón. Amén. Vamos a ver otra de las razones, otra razón para la cual usted y yo debemos de estar firmes, perseverar en todo momento, mis hermanos, es que la obra que usted y yo hemos iniciado no es de nosotros. Cuando usted, mis hermanos, y yo recibimos al Señor, vinimos a Él e inició una obra en nosotros. Bueno, aún desde antes, porque realmente el propósito de Dios y el plan de Dios dice que ha sido desde antes de la fundación del mundo. Pero por lo menos en el momento que hemos sido conscientes de que inició esa obra, fue quizás cuando nos acercamos al Señor, cuando el Señor nos atrajo a Él. Quiero decirles, hermanos, que esa obra no es suya. Esa obra que iniciamos nosotros, esa carrera, no es nuestra. Esa obra es del Señor. Y dice su palabra que esa obra que Él inició, Él la terminará. Así que mis hermanos, todo esto, todo lo que significa la vida cristiana, todo lo que significa pertenecer al reino de Dios, mis hermanos, depende solamente del Señor, no de nosotros. Nosotros solamente lo que somos pecadores redimidos, pero seguimos siendo humanos. Seguimos teniendo una naturaleza humana y caída, pero ha sido solamente por su amor y su perdón que usted y yo estamos ahora aquí. Pues una de las razones es, mis hermanos, que la obra no es de nosotros, sino que esa obra es de Dios y esa obra ha venido desde la eternidad. Así que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan. No fue que cuando Adán y Eva pecaron, Dios se vio en un momento de angustia y empezó a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Plan B, plan B. No, 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 mis hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el Señor dijera que se hiciera la luz, ya Él tenía un plan para la humanidad, un plan para usted y para mí. Y si nosotros no estábamos en el momento de la creación, si nosotros no estábamos hace 100 años, si nosotros no estábamos hace
2000 años, y Dios todo lo ha usado para su gloria, Él no necesita de usted y de mí. Él lo va a hacer. Él va a cumplir su propósito en su iglesia, en sus hijos, en su pueblo. Quiero que busquen conmigo Romanos 8:24. Ahí mismo donde estábamos antes en Romanos 8:24 dice, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? ¿Se acuerda? Ahora hablamos que Pablo estaba hablando de que la tribulación trae también esperanza. Bueno, pero no es una esperanza de algo que uno ve. Porque dice, si usted tiene esperanza de algo que usted ve, pues eso no es esperanza. Si usted trabajó toda la semana, usted sabe que le van a pagar el fin de semana. ¿Qué esperanza es eso? Si usted ya da por hecho de que le van a girar su pago, su depósito. Entonces dice aquí, porque esperanza, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mis hermanos, ven otra vez el Espíritu Santo ahí en nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, ayudan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Mis hermanos, esta obra que Dios ha iniciado en cada uno de ustedes, porque usted es iglesia y Dios ha empezado una obra en cada uno de ustedes. Usted no es iglesia porque vengamos los domingos aquí. Usted no es iglesia porque pertenezca a una iglesia local. Usted es iglesia porque usted es hijo de Dios. Y Dios inició un proyecto. Y Dios inició un propósito en usted y Él lo va a terminar. Pero muchas veces nosotros, cuando estamos en momentos difíciles en esta tierra, no sabemos muchas veces qué pedir. Y a veces pedimos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Yo diría que en la mayoría de los casos pedimos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios es tan bueno. El Señor es tan hermoso que Él ha dado a su Espíritu Santo, porque dice que Él intercede, Él le pide a Dios y Él ora. Yo muchas veces me he imaginado que a veces yo estoy orando y que yo le digo al Señor, Señor, dame un carro nuevo, Señor. Un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Señor, dame un carro nuevo, dame una casa propia, Señor. Tú sabes que yo ya no quiero pasar más esta situación, ¿verdad? No sé. Y yo muchas veces me he imaginado que yo le estoy diciendo al Señor algo y el Espíritu Santo está ahí diciendo, no, Señor, no le des la casa propia. No, Señor, no le des el carro, porque mi hija Cindy necesita esto y esto. O sea, Él realmente sabe qué es lo que nos conviene, porque muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que no nos convienen. Quizás que tengamos todas las buenas intenciones, no son cosas pecaminosas muchas veces, tal vez no son cosas que parecieran egoístas, pero Dios ve más allá de todo aquello que es temporal y terrenal. Dios ve más allá, Él ve hacia la eternidad y Él sabe lo que nos conviene, y el Espíritu Santo ora al Señor para que Él nos capacite, para seguir caminando en su propósito, porque la obra es de Él. La obra está en las manos de Dios. Mis hermanos, si la obra que Dios inició dependiera de nosotros, ya lo hubiéramos echado a perder todo.
ya todo lo hubiéramos echado a perder. Pero como no depende de nosotros, Él va hacia adelante cumpliendo. Qué hermoso es eso, porque realmente así es. Y recuerden aquella parábola cuando el Señor habla del pastor que tenía 100 ovejas y una de ellas se escapa y se va. Dice la parábola que Él deja las 99 y Él va a rescatar a la número 100, aquella que se perdió. Saben, mis hermanos, muchas veces nosotros somos como esa oveja. A veces pensamos que solamente son los inconversos, pero no. Muchas veces nosotros somos como esa oveja, que nos queremos desviar de aquel propósito de Dios, pero Dios, como depende de Él, Él va a traernos para cumplir aquello que Él ha prometido en nosotros. Porque si dependiéramos de nosotros, mis hermanos, ya estuviéramos quién sabe dónde. Dice, sigamos leyendo ahí el capítulo 8, vamos a leer el versículo 28, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a ¿qué? Si usted y yo hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudarán a bien, dice. Porque a los que de antemano conoció, oigan ustedes esto, es clave, también los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo. Ven, mis hermanos, Dios nos conoció, nos predestinó para que fuéramos conforme a la imagen de Cristo. O sea, desde antes de que usted y yo naciéramos, ya Dios tenía ese plan para nosotros. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Ahora hemos sido llamados y justificados. Amén. Pero no se ha quedado ahí el propósito de Dios. Dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Usted y yo todavía no estamos en esa etapa, en esa parte de ser glorificados, pero un día seremos glorificados. Eso quiere decir que el proceso de Dios lleva un fin, tiene una meta, y nada de lo que usted y yo hagamos o vivamos va a echar a perder aquello. Así que desde antes Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó por el sacrificio de Cristo. Pero como todavía estamos aquí, Él nos va a glorificar. Amén. Él va a cumplir, va a concluir esa obra en nosotros. Dice el 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién entonces estará, dice, contra nosotros? ¿Quién podrá entonces echar a perder esta obra? Es lo que Pablo está queriendo decir. El que no eximió, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Mis hermanos, mis hermanas, cuando estamos en momentos difíciles, cuando usted cree que está a punto de tirar la toalla y siente que ya no puede más, piense en esto. Si Dios no escatimó, si Dios no negó a su Hijo amado, a su único Hijo para morir en la cruz para salvación de nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas que necesitemos para su obra? Amén. A veces pensamos que Pablo lo que está diciendo aquí es que me va a dar todo lo que yo quiero, como el niño malcriado que llora de su papá. Quiero esto, quiero lo otro, quiero. Y generalmente la mayoría son cosas temporales, materiales. Y está bien, pídaselas al Señor. Pero el Señor no está pensando en eso. Mis hermanos, todo esto que sus ojos y mis ojos ven van a ser consumados algún día. Dios ve más allá, Él ve hacia la eternidad. Y Él nos dará todo lo que necesitemos, usted y yo, para terminar esta carrera. Dice entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sin más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, usted y yo no estamos solos. Dios, Jesús, el Señor, está a la diestra del Padre, intercediendo todos los días por usted y por mí. Todos los días el Señor enseña las heridas de sus manos al Padre para decirle, yo di mi vida por ellos. Y Él intercede por nosotros, mis hermanos. Así que usted no está solo o sola, aunque la cosa que usted esté viviendo sea lo más terrible que usted pueda pensar. No está solo. Y eso es una de las razones por las cuales deberíamos de mantenernos confiados en Él. Dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada. ¿Será que la muerte nos pueda aún separar del amor de Cristo? Por causa tuya somos libres. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero todas estas cosas somos con nuestra capacidad, porque somos muy cargas. Una vez una pastora me daba un ejemplo y me decía, ¿sabe qué significa más o menos más que vencedores? Me dice, es como aquel boxeador que va a la pelea, está en el ring y le meten una y otro golpe y otro golpe. Yo no sé si ustedes, ¿verdad? Y ustedes ven que se les presenta y se les hacen los ojos morados y tienen la boca ahí, ¿verdad? Empiezan a chorrear sangre y a dar, y a dar. Y resulta que, bueno, ya paran la pelea, ya porque ya, no sé, porque ya el pobre está, ¿verdad? Todo ganador, todo ensangrentado, todo morado, que seguro al otro día ni se puede levantar porque está todo dolorido de los golpes. ¿Qué nos costó? Porque fue y pagó todas las cosas. Entonces dice que somos ahora más que vencedores. Dice, tendremos, dice, más, perdón, ya me perdí. Ok, dice que porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo presente, ni lo que Satanás tenga planeado para este 2022. Va a llevar aún lo que Satanás haya pensado hacer para que usted y yo volvamos atrás, no va a poder vencer. Si no está en el propósito de Dios. ¿Y por qué digo eso? Bueno, recuerden la historia de Dios usó a Satanás para cumplir un propósito en Job. Satanás es un instrumento de Dios. Una herramienta de Dios también. No crean ustedes, mis hermanos, que Satanás tiene poder sobre nosotros. Si usted es un hijo de Dios, Satanás no tiene ninguna parte con nosotros. Pero Dios lo puede usar como una herramienta para cumplir su propósito en nosotros. Así que nada, ni principados ni potestades, nada podrá separarnos del amor del Señor. Mis hermanos,
Dios usará todas las cosas. Él no usará solo una parte para cumplir su propósito. No, Él lo usará todo, todo, todo. Filipenses es un libro muy especial. Pablo escribe el libro de Filipenses cuando él está en la cárcel. Él está ahí en una mazmorra, él está ahí pegado a la pared. Y él está escribiendo la carta de los Filipenses. Pero ¿sabía usted que la carta de los Filipenses es la carta o el libro o los escritos donde más se repite la palabra gozo? Es en los escritos donde más se repite la palabra alegría. A pesar de que Pablo estaba en una situación terrible, ese libro, esa carta, él escribe y lo que sale a relucir constantemente en esta carta es el gozo. Mis hermanos, no importa lo que usted y yo vivamos, siempre tengamos el gozo del Señor, que Él está en control de todas las cosas. Amén. Dice Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre de vosotros orando, siempre con gozo en cada una de mis oraciones, dice Pablo, por todos vosotros, por vuestra participación en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando convencido, dice Pablo, precisamente de esto. Vean de lo que estaba convencido Pablo, que el que comenzó en nosotros, que dice, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:3 al versículo 6. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, estoy convencido totalmente que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mis hermanos, otra de las razones por el cual usted y yo debemos mantenernos firmes es que el Señor nos dará la fuerza, Él nos dará la valentía, Él nos dará, hermanos, aquellas fuerzas que vienen de, no sabemos a veces de dónde, pero vienen de Dios. Es aquellas cosas que usted y yo a veces vivimos, que muchas veces a veces la gente no entiende y dice, pero ¿cómo que usted esto? ¿Pero cómo? Bueno, es porque Dios nos da la fortaleza. En Isaías capítulo 40, versículo 28, pueden escribir ahí la cita, que es lo que yo quiero que ustedes puedan tener. Dice el capítulo 40, 28, dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto es hablando de nuestro Señor. Él no se cansa, Él no se fatiga, dice. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo es que usted y yo podemos ser fortalecidos en Dios? Esperando en Jehová. Mis hermanos, esperemos en Él, confiemos en Él, aferrémonos a Él, agarrémonos a Él, porque Él vendrá con su fuerza. Él vendrá, mis hermanos, y nos dará como aquellas fuerzas como el búfalo. Dice que caminaremos y no nos cansaremos. Aún los jóvenes, dice, podrán cansarse. Pero los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, los que se aferran en Jehová, los que perseveran en Él, dice, ellos, sus fuerzas serán aumentadas. Y vean, no sé si usted ha notado esto. Este pasaje dice que Él multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Mi profesora de matemáticas, ¿se puede multiplicar en 0?
Puedo multiplicar un 0 y ¿qué me da? 0. Pero solo en Dios. Él puede multiplicar algo que no hay, algo que dice que no tiene ninguna, y Él las puede multiplicar, y en Él no da 0, sino Él da en abundancia. Él sí nos da fortaleza, aun cuando usted y yo sintamos que ya no podemos más, que ya no tenemos, que estamos en 0. Él multiplica nuestras fuerzas, mis hermanos. Voy terminando con esto. Otra razón por el cual debemos de ser fieles al Señor, por el cual debemos esperar en el Señor, mis hermanos, es que usted y yo vamos a cosechar todo aquello que Dios ha prometido. Como lo decía nuestro hermano al inicio del culto, todas aquellas promesas que están, mis hermanos, en este libro, todas las promesas que están acá, todas esas las vamos a cosechar. Eso ténganlo por seguro, mis hermanos. Así que tarde o temprano, usted y yo, Señor, mis hermanos, vamos a ver al Señor cumpliendo sus promesas. Dice Gálatas 6:7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que sembrare para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, de mantenernos firmes, de estar confiados en Él. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muchas veces hemos escuchado que estos pasajes bíblicos son usados para decir que si usted siembra dinero, va a cosechar dinero. Muchas veces hemos escuchado que se usa este pasaje, que de hecho es una ley, un principio que Pablo nos habla, que es el principio y la ley de la siembra y la cosecha. Muchas veces se ha hablado acerca de sembrar en lo material. Si usted siembra zapatos, recoge zapatos. Si usted quiere cosechar un buen carro, pues entonces usted tiene que dar, usted tiene que sembrar. Pero déjeme decirle, mis hermanos, que Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de las cosas terrenales. Todo lo contrario, él más bien está hablando de que si usted y yo sembramos para lo humano, lo terrenal, vamos a cosechar todo lo que es corruptible, todo lo que es pasajero, todo lo que no es de Dios, todo lo que es carnal y humano. Pero Pablo dice que si usted y yo sembramos para el espíritu, vamos a cosechar para vida eterna. Mis hermanos, todo lo que usted y yo pasemos en esta tierra, todo lo que usted pueda sentir que se sacrifica. Y digo así porque a veces pensamos que aquel pequeño esfuerzo que hacemos ya es un sacrificio, pero comparado al sacrificio de Cristo, no es nada. Pero bueno, podría ser que aquello que usted y yo pensamos que sea un sacrificio, déjeme decirle, mis hermanos, que usted va a cosechar para vida eterna. Para vida eterna. Y esto debemos de tenerlo siempre en mente, mis hermanos. Todo lo que usted y yo nos negamos en esta tierra, nos sacrifiquemos, lo demos, todo lo que usted y yo, hermanos, podamos decidir en no tener parte en las cosas de este mundo, todo aquello va a dar fruto, pero va a dar fruto en lo espiritual. Así que, mis hermanos, esta es otra razón. Nosotros debemos de estar motivados a un 100% y no motivados de un asunto de las emociones, sino motivados, conformados, convencidos en nuestro interior que vamos a ser vencedores y vamos a seguir adelante por el amor de Dios, porque su amor ha sido derramado por nosotros, porque su obra es de Él y no es de nosotros, y Él la va a terminar.
Él la va a concluir, porque sus promesas van a ser cumplidas, cada una de ellas. Tal vez algunas aquí en la tierra, pero quizás allá en el cielo. Eso sí, téngalo por seguro. Porque mis hermanos, porque vamos a tener gozo. Mis hermanos, porque vamos a ser fortalecidos en Él, porque Él no nos va a dar más allá de lo que usted y yo podamos aguantar. No, mis hermanos. Él no va a hacer algo que Él sepa que nos va a reventar. Y si nos revienta es porque Él sabe que es necesario para nosotros. Pero Él está en control de todas las cosas. Y también, mis hermanos, una de las razones es saber que vamos a tener cosecha de todo eso. De todo lo que nosotros sembramos, va a haber una cosecha. Y otra de las cosechas que vamos a tener, mis hermanos, otra de las cosas que vamos a tener, las promesas, pero nada se va a comparar a esa alegría, a ese gozo, a esa bendición de que un día estemos con el Señor. Santiago 1:2. Hermanos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Imagínense ustedes, ahora es Santiago quien lo está diciendo, ya no es Pablo, pero estos apóstoles estaban convencidos de esto. Dice que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe, la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, aquellas personas que han sido de doble ánimo, si usted en este tiempo pasado, mis hermanos, su pecado ha sido el doble ánimo, porque el doble ánimo es un pecado. Así es. No es algo porque pobrecito, porque le cuesta. No, 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 no. Eso es un pecado, mis hermanos. Eso es pura carnalidad en usted y en mí, cuando somos personas de doble ánimo. Hoy estamos bien, mañana estamos en el mundo, hoy estoy en la iglesia, mañana estoy haciendo cosas que no agradan a Dios. No, dice que aquellas personas que tienen esa conducta pecaminosa de doble ánimo, ellos nunca alcanzarán nada. Nunca alcanzarán nada. Dice, no piensen pues quien haga tal cosa recibirán cosa alguna. O sea, ellos no recibirán paciencia, no recibirán amor, no recibirán fe, no recibirán las bendiciones de Dios. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Piense, ¿será que somos inconstantes? Y no solo en el Señor, porque dice aquí que el hombre que es inconstante en todos sus caminos. Así posiblemente es en su casa, con sus esposas, con sus hijos, en su trabajo, en todo. Una persona de doble ánimo nunca va a alcanzar nada. Y siempre tendrá un sentimiento de querer siempre soñar y lograr, y yo esto, yo lo otro. Usted sabe que muchas personas viven de victorias pasadas.
Viven solo recordando todo aquello que hicieron en el pasado. Es que yo antes, es que cuando yo conocí al Señor, es que yo predicaba y yo oraba y los enfermos sanaban. Y es que yo antes esto y yo antes lo otro y yo antes. Y ahora, no, es que no, es que estoy ahí en un proceso, me estoy dando un tiempo. Pero yo sueño con el día de mañana y está en el punto medio, en lo que logró antes y en lo que quiere lograr. Pero una persona que es de doble ánimo ahí quedará, mis hermanos, en el punto medio. Nunca se logrará nada. Dice el versículo 9: el hermano que es de humilde condición gloriese en esa exclamación. Pero el que es rico en su humillación, pero él pasará como la flor de la hierba. Dice, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perecerá su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, todo lo que podamos tener humana y terrenal será como la flor de la hierba. Se seca y luego será echado al fuego. Dice el versículo 12: bienaventurado el varón. ¿Que qué? ¿Qué dice? ¿Están conmigo? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, el que soporta la prueba. Dice, porque cuando haya resistido, cuando haya perseverado, cuando haya sido firme, la prueba recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Mis hermanos, hay muchas razones por el cual usted y yo debemos de mantenernos firmes. Muchas razones. Quiero dejarles estos pasajes ahí. Ojalá que usted los haya apuntado para que usted los esté leyendo, mis hermanos. Y en los momentos de dificultad, cuando usted sienta que su fe es debilitada, cuando sienta que ya no puede más, que quizás ya no vale la pena seguir adelante, porque a veces sentimos esas cosas, usted lea la palabra. Muchas personas que a veces se acercan a mí y me dicen, pastora, tal cosa, pastora, lo otro. Yo lo que les digo es, lea la palabra, lea la palabra. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque yo he encontrado eso. Yo he encontrado la respuesta en muchos momentos de mi vida en la palabra de Dios. Es cierto, las oraciones de los santos es importante. Las oraciones de la iglesia son importantes, nos fortalecen, nos edifican. Lo que un consejo, un hermano me pueda dar, eso edifica mi vida. Pero nada se compara con la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios da esa luz. Es como lo que decía Melvin al principio, cuando uno lee ese pasaje y es aquello que usted conocía, que se lo sabía de memoria, pero de repente vuelve a alumbrar en aquella oscuridad que hay en nuestro corazón. Y esa palabra transforma. Yo les motivo, mis hermanos, para que este año usted se agarre de la palabra de Dios y que su palabra de verdad nos fortalezca, nos edifique. Amén. Voy a pedirles que nos pongamos de pie ya para terminar. Y vamos a escuchar este canto. Si usted se lo sabe, cántelo. Y ahí donde usted está, órele al Señor. Espero que la palabra de verdad no vuelva vacía, como así lo dice la misma palabra. Y que esta palabra redarguya nuestro corazón y nuestro espíritu. Y que usted dependa solo de Él. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque sabemos que este caminar no es por nuestras fuerzas, sino ha sido por ti, Señor. Gracias, Señor, porque somos tuyos y porque estamos en tu mano y tú no nos vas a abandonar. Nada ni nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Nos volvemos a ti. Así es, Señor. En este día, en este inicio de año, nos volvemos a ti. Todo aquello que quizás ha sido rebeldía en mi vida, en mi corazón,
La entrego a tus pies, Señor. Nos volvemos a ti. Todo aquello que ha sido mi humanidad, mi debilidad. De nuestra ingratitud. Todo aquello en la que yo me he confiado. Yo le entrego a ti, Señor. En adoración. Porque me doy cuenta que solo en ti puedo, Señor, ser más que vencedor. Tus propósitos. Solo en ti puedo cumplir tus propósitos, Señor. Guíanos a tu voluntad. Amén. Usa todas las cosas para cumplir tu voluntad en nosotros. Nuestro Dios, tuyo somos, Así es, mi hermana y mi hermana. Usted es del Señor. Usted es del Señor. Usted le pertenece a Él. Y Él no te dejará. Él no te abandonará. Desde antes de la fundación del mundo, todo lo ha usado. Todo lo ha usado para traernos a este punto y para que un día nos glorifiquemos con Él. De nuestra ingratitud a entregarte todo lo que somos en adoración. Contra ti tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Contra ti tus propósitos. Guíanos a tu voluntad. Eres rey, eres nuestro Dios. Tuyos somos, tuyos somos. Venga tu reino, como quieras tú. Eres el dueño y Señor. Te amamos, Jesús. Tú eres el Dios y el Señor de nuestra vida, de todo lo que somos, Señor. Amén. Guíanos. Que podamos entender que todas las cosas que vayamos a vivir serán un propósito. Nos ayudarán a todos los que te amamos, serán para bien, Señor. Así sea, Señor. Que no nos distraigamos con las cosas de esta tierra, de este mundo. Que no nos distraigamos con todas las cosas que podamos pasar, sino que nos mantengamos siempre firmes, mirando hacia adelante, hacia el autor y consumador de la fe. Mirando hacia nuestro Señor, que Él es el dueño de todo. Y entender que no importa todas las tormentas que pudiéramos vivir, tú estás en la barca con nosotros. Así es, Señor. Y que tú no cambias. Tú no tienes sombra de variación. Tú no te cansas. Tú no te fatigas. Así que, Señor, yo sé. Como dijo Pablo, estoy convencido de esto y yo también estoy convencida de esto. Que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día que estemos allá contigo, Señor.
Amén. Mis hermanos, solo para terminar, recuerden esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Gracias a la pastora. Vamos a invitar a que, pueden sentarse, vamos a invitar a que pasen los niños y a las maestras.